Hola, ¿cómo están? Yo estoy aquí en el pleno desierto del Sahara, en Marruecos, y tenía muchas ganas de hacer un video acá, en este lugar que es maravilloso, pero no sabía muy bien de qué video hacer. Pero me conecté con este lugar y claramente es un ambiente duro, inhóspito, árido, más bien frío, aunque es caluroso, pero en la noche es sumamente frío. No hay mucha naturaleza para nada. Y con la energía que más me empezó a llegar fue la energía de Saturno. Entonces dije, voy a hacer un video de Saturno hablando de una de las cosas que más me costó a mí entender. El significado de Saturno por signo y por casa. Que para mí al principio era, ¿qué significa Saturno en un signo? En Aries, en Tauro. Cuando estaba estudiando astrología me costaba mucho comprenderlo. Y también me costaba un poco entender qué significaba Saturno por casa, más allá que en esa área iban a haber restricciones, limitaciones, problemas, mala suerte. No lograba entender y no me hacía mucho sentido simplemente esa explicación. Entonces en este video quiero hablarles primero del significado de Saturno por signo y significado de Saturno en cada casa. Después voy a hacer un segundo video donde voy a hablar específicamente en cada casa y en cada signo, una pasada. Pero quiero hablar en términos generales primero. ¿Qué significa esto? Entonces lo primero que tenemos que entender antes de hablar de signos o de casas es enfoquémonos en Saturno. ¿Y Saturno quién es? Desde la astrología moderna, Saturno es el planeta que tiene que ver con la maestría, con el aprendizaje, con la madurez, con el crecimiento, con hacernos cargo de nosotros mismos y aprender a desarrollar una maestría, una habilidad por nosotros mismos, sin depender de otros en esta realidad. Entonces, de cierta forma, el signo y la casa donde está Saturno es donde en nuestra vida específicamente, por casa, en qué área, en dónde vamos a tener que desarrollar esa maestría. Y en el signo es con qué energía específica vamos a tener que volvernos expertos. Tengamos claro que esta es la diferencia entre las casas y los signos. Las casas son escenarios de la vida. Están los escenarios de aire, tierra, fuego, agua. Están los escenarios de acción, movimiento, intelectuales, sociales, de emociones y de desarrollar y construir cosas en la realidad y tener logro en la realidad. Entonces, Saturno por casa nos va a decir que vamos a tener que aprender a desarrollar una maestría específicamente en un área de nuestra vida. Saturno asociado al signo en el que está, nos va a decir que esa energía, tengo que tratar de explicarle muy resumidamente qué significan los signos, para no alargarme tanto, pero los signos no son simplemente energías etéreas que están allá en el cielo, sino que son estados de la realidad, son energías vivas. El signo en el que está Saturno va a significar que tengo que volverme un experto, volverme realmente el más cabrón de los cabrones, desarrollando esa energía, expresándola a través mío, sin tener que recurrir a otras personas para poder vivirla. O sea, si tengo Saturno en Aries, me tengo que volver un experto utilizando la energía de Aries. ¿Qué es acción? ¿Qué es movimiento? ¿Qué es inicio? ¿Qué es independencia? ¿Qué es valentía? Si tengo Saturno en Tauro, tengo que volverme un experto en lo que es el goce, el disfrute, el aprender a co-crear, a materializar, a conectarme con el cuerpo. Entonces, Saturno por casa y por signos nos está demostrando lo que venimos a aprender a desarrollar. Pero justamente no va a ser fácil. Porque, ¿qué tenemos que entender? Que Saturno, sobre todo el signo de la casa donde está Saturno, es donde la vida nos va a dar mayores desafíos. Donde la vida nos va a dar mayores pruebas. Yo lo explico de la siguiente forma. Imagínense que están jugando un juego de video y los juegos de video tienen diferentes niveles de dificultad, ¿me entienden? El signo y la casa donde está Saturno es que la vida nos va a poner un alto nivel de dificultad, súper difícil. Desde que nacemos acá en la Tierra, aparecemos acá en la Tierra. ¿Y qué hace significar eso? Que nosotros vamos a sentir que problemas, ahí no entramos a la definición clásica, problemas, dificultades, limitaciones vamos a vivir con respecto a esa energía, con respecto a esa área. Por ejemplo, si está Saturno en Aries,
Vamos a sentir que cuando actuamos, iniciamos, nos movemos, nos conectamos con nuestro guerrero, van a pasar cosas que nos frenan, que nos limitan. Otras personas pueden ser que surjan con mayor fuerza, frenándonos y restringiéndonos. O surgen figuras de autoridad, un tema muy saturnino, madre, padre, que reprimen y bloquean la expresión de mi energía ariana cuando me conecto con esa energía. Saturno asociado a la casa va a significar que Saturno en la casa en la que está en tu carta, la vida te va a ser muy compleja en esa área. Es un alto nivel de dificultad en el juego de video. ¿Por qué? ¿Es porque la vida está contra nosotros? No. Es porque si fuera muy fácil esto, como si estuviera Júpiter, que sería todo expansivo, todo fácil, todo sensación de que no hay límite en esa área y que me siento muy bien en ese escenario, o en ese signo donde está Júpiter, no hay un aprendizaje realmente. La maestría se logra con tiempo, con esfuerzo, con dedicación. O si no, pregúntenle a un artesano que hace un arte complejo, o sea, no se aprende de un día para otro. Por lo tanto, si yo quiero realmente volverme un experto en cierta área, voy a necesitar un entrenamiento complejo. Y esto es lo más importante. Y como la energía de Saturno quiere que este aprendizaje sea individual, sin depender de otro, voy a sentir sumamente solo y exigido y voy a sentir que me trato de agarrar de otras personas y no puedo agarrarme de otras personas. De hecho, voy a sentir, esto pasa un poco con Saturno, entre más trate de agarrarme de otras personas para que me puedan solucionar lo que estoy viviendo en mi casa, en cualquier casa donde esté Saturno o al signo donde esté Saturno, más fuerte me va a dar la vida, limitaciones, porque te va a decir, no, por ahí no va agarrándote de otro, sino es tú mismo enfrentándote tus miedos y tus inseguridades. Eso en un nivel inicial con la energía de Saturno. También tenemos que tener algo súper claro. Saturno desde un punto de vista un poco más karma, vidas pasadas, como lo quieran ver ustedes, habla de aprendizajes que no han sido resueltos por nuestras almas. Entonces, tanto el signo donde está Saturno como la casa donde está Saturno, ¿qué nos está diciendo? Que nosotros no hemos hecho el trabajo, que no hemos hecho el aprendizaje. Y esta realidad, este campo de realidad virtual en la que estamos, es un escenario perfecto para aprender, para vivir experiencias. Entonces, no has aprendido, por lo tanto, la realidad se va a configurar justamente para que lo aprendas en esta vida. Pero también desde un punto de vista como del pasado del alma, que sabemos que de cierta forma nuestra alma trae fuertes inseguridades con respecto a la casa y los signos con los que está Saturno. O sea, me incomoda, me insegura desde un pasado, desde antes de nacer. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que naces y desde pequeño eres un niño, tienes que entender esto para entender a Saturno, es una polaridad de Luna-Saturno. Tú como niño que eres Luna, quieres que te nutran, quieres que te cuidan, quieres que te protejan, te sientes tan pequeñito y buscas protección, contención. Te parece la realidad de pequeño Saturno, que es la realidad tal como es básicamente, donde nos sentimos como pequeños, como niños muy pequeños, que no somos capaces de lograr las cosas. Específicamente entonces eso se ensaña de cierta forma en la casa y en el signo de Saturno, donde más fuerza sentimos. Entonces, ¿qué se va activando al mismo tiempo? El recuerdo de la baja autoestima de que no soy capaz. Pero también otra cosa bastante interesante, la sensación del niño justamente de que no es capaz. No soy capaz de lograr conectarme con esa energía, no soy capaz de lograr vivir esa experiencia de esa casa. Por lo tanto, empiezo a sentir que me activa la baja autoestima y empiezo a creer que soy yo el que tiene la falla. Soy yo el que no tiene la capacidad. Soy yo el que no puede. Y empiezo a sentir justamente que miro el resto, me comparo con el resto, algo muy saturnino, un planeta social. Empiezo a sentir que los demás sí pueden lograr esas cosas. Y yo no puedo. Por lo tanto, la falla está mía. Soy yo el que tengo este problema, esta falla interna, que no es capaz de desarrollar esta energía o vivirla de cierta forma. Por ejemplo, tengo un ejemplo específico, Saturno en la casa 3 o Saturno en Géminis. En la sala de clase de niño me doy cuenta que me cuesta comunicarme, que me cuesta expresarme. ¿Por qué? Porque mi alma trae inseguridades con respecto a la comunicación, a la expresión, a la inteligencia. Y en esta vida, ¿cuál es el aprendizaje? Volverme un tremendo comunicador, un comunicador serio, un comunicador perseverante, un comunicador que logra estructurar las cosas y logra dar forma a la idea. Un comunicador. Una maestría es la comunicación y la expresión personal. Pero el juego de videos que te dio dificultades muy altas. ¿Qué te pudo haber pasado? Desde temas físicos que dificultan tu expresión de comunicación
a una dificultad para concentrarte. O, no sé, por ejemplo, profesores o educadores muy estrictos, muy serios, que te iban mermando tu autoseguridad. O, como yo he visto, hermanos y hermanas que se burlan de ti con Saturno en la casa 3 y te dicen desde pequeño que eres tonto, que no eres tan inteligente. Entonces todo esto comienza, todas estas limitaciones que estoy viviendo acá, comienzan a mermar la propia autoestima y la seguridad hasta que tú crees realmente que no eres inteligente y te sientes menor al resto. Y ahí es donde se empieza a vivir esta energía saturnina, donde al final lo que empieza a ocurrir es que me aprieto y me rigidizo en esa área de la vida. Me restrinjo absolutamente. Vamos a ver que existen dos comportamientos con respecto a Saturno, por signo y por casa. Vamos a enfocarnos primero en la casa, ¿ya? Saturno por casa, las personas tienen dos comportamientos. El primer comportamiento es de huida. El comportamiento de que evito esa casa y trato de vivirla lo menor posible. ¿Qué sería, por ejemplo, el caso de Saturno en la casa 3? Evito todo lo intelectual, todo lo comunicación, todo lo aprendizaje y no hablo cosas intelectuales, no me gusta estudiar, no me gusta aprender. Evito. Desarrollo otro tipo de inteligencia, pero desarrollo una inteligencia de aire, geminiana, de interacción, de unión, de conexión de ideas. Cuando me van a evaluar o cuando tengo que hablar delante de la gente, me callo. Un Saturno en la casa 2, por ejemplo, que tiene que ver con el aprendizaje de generación de abundancia. Dudo de mis capacidades, dudo de mi peso en oro, dudo de cuánto valgo, que tiene que ver todos los temas de la casa 2. Por lo tanto, ¿qué es lo que evito? El dinero. Evito preocuparme de generar abundancia, evito preocuparme de generar recursos y digo, este sistema que está contra nosotros, que no nos permite trabajar de lo que queremos, o es tan competitivo, o anda a hacer tú lo que inventa la persona, pero lo que la persona va a tratar de evitar es ponerse en la situación de hacerse cargo de generar su propia abundancia. Entonces, y rechazando muchas veces el sistema. Por lo tanto, se restringe a sí mismo en su capacidad de materialización. Y así vamos viendo de diferentes ejemplos. Esa es una forma de expresión, evitarlo. ¿Qué es lo que la vida le va a poner constantemente a la persona que lo evita? Desafío. Empujándolo a atreverse a iniciar el aprendizaje y la maestría de la cual tanto está huyendo. En la casa 3, de cierta forma, obligándolo en diferentes situaciones a ir hablando, a ir comunicándose, exponiendo las situaciones donde se va justamente a sentir muy inseguro y se va a apretar más. En la casa 2, con crisis materiales, crisis económicas, crisis de dinero, donde la vida está diciendo, no, deja de evitar generar tu propio recurso y dale, atrévete, pero tienes que conectarte a tierra. Ya voy a entrar en ese punto. Ahora, la segunda forma con que las personas funcionan o viven la energía saturnina tiene mucho que ver con tratar de construir una máscara que oculte la vergüenza y la inseguridad y el sentirme menos que los demás. O sea, porque acuérdense, me siento menos, me siento inseguro y más que tratar de integrar el aprendizaje paulatinamente, como lo pide Saturno en realidad, pasito a pasito, debido a la fuerte inseguridad que siento y la exigencia también, esto es muy importante, no lo dije, en donde está la casa donde está Saturno, en donde signo está Saturno, en donde más siento la exigencia de mis padres o de las figuras de autoridad que tuve en la vida. Entonces, para poder satisfacer a esa figura de autoridad que me exigen logros, objetivos en esa casa o asociados a ese signo, yo me trato de madurar más rápido o trato de justamente construir una imagen que agrade a los demás, que agrade a la expectativa social, del colectivo y la expectativa social del padre y la madre. Entonces, ¿qué es lo que construyo? Una máscara muy rígida, porque Saturno comparte eso, todos los saturninos tenemos eso de cierta forma, una máscara rígida que impide mucho movimiento, impide la emocionalidad, impide el desborde para lograr cumplir con esa expectativa. ¿Y qué pasa? Que me vuelvo como expreso saturninamente, sin conciencia de maestría, la energía de esa casa. Por ejemplo, Saturno en la casa 3, como su miedo es no ser inteligente, ¿qué es lo que hace? Construye una máscara de inteligencia intelectual. Y se lo lee todo, se lo estudia todo, lo aprende todo, ¿me entienden? Porque no vaya a ser que alguien se da cuenta que no soy inteligente, ¿me entienden? Entonces, como no puedo pasar como por tonto, entonces tengo que saberlo todo. Y me vuelvo alguien rígido. Como es la casa 3 de aire, hay una rigidez mental, no una rigidez física, ¿me entienden?
Entonces, las cosas son así, me vuelvo muy de hemisferio izquierdo, muy mental, muy lógico. El pensamiento abstracto no lo permito porque hay una forma donde se hacen las cosas, una forma de pensar, una forma de comunicarse. Hay una rigidez en mi comunicación, no una comunicación espontánea. O un Saturno en la casa 2, por ejemplo. ¿Qué otra cosa podría hacer? La abundancia. El miedo y la inseguridad de Saturno en la casa 2 está en el valor que tengo. Por lo tanto, y el valor socio del dinero. Entonces Saturno en la casa 2, ¿de qué se puede preocupar? De tener mucho dinero. Siempre teniendo miedo de no tener suficiente dinero. Por lo tanto, genera abundancia, acumula y se vuelve rígido. Y también que podría ser rígido, de tacaño, de no querer compartir su propio dinero, no quiere compartir sus recursos, ¿me entienden? Es mío esto. Entonces me trato de construir una imagen de éxito y logro social a través de lo que tengo y poseo de dinero. Entonces fíjense, tenemos dos extremos. El que huye, evita esa casa y como que fracasa. O sea, la palabra fracasar es algo muy saturnino. Es el fracaso desde la visión colectiva de cómo se debería vivir esa casa. En la casa 2 teniendo problemas económicos, en la casa 3 no sintiendo que no soy tan inteligente o que no puedo comunicar. O desde la otra expresión, desde el otro polo, genero justamente lo que la sociedad quiere. Alguien exitoso, que tiene dinero, pero que siempre tiene el miedo de no llegar a tener. Porque no ha resuelto su tema, que es construirse su propia valoración personal, que es darse cuenta que tiene una tremenda capacidad de generar abundancia de recursos, que es la maestría saturnina, o de Saturno en la casa 3. ¿Cuál es el miedo de la inseguridad que se tiene? El no ser inteligente. Y ahí está mi restricción, ahí está mi rigidez. Porque ¿qué no he resuelto? No he resuelto que en esta vida vengo a construir mi propia, no es la palabra inteligencia, pero construir la capacidad de entender, de aprender y comunicar. Entender que ir entendiendo y absorbiendo la información requiere tiempo y requiere un cierto dominio. Que no tiene nada que ver con que no seas inteligente, sino que es el aprendizaje. Entonces, todo eso tiene que ver un poco con la experiencia saturnina. Entonces, ¿qué tenemos? Miedo y inseguridades que se tienen. La realidad se vuelve difícil y compleja. Las personas tienden a huir o a sobrecompensarla de cierta forma. ¿Y qué sabemos? Que los que huyen, la vida más limitaciones le pone. Tú entre más huyas de Saturno, entre más quieras evitarlo culpando la realidad de las experiencias de ese caso, ese signo, con más fuerza va a aparecer en tu vida. Y por el otro lado, si construyes máscaras muy exigentes, Saturno te va a poner mucho peso. Porque te está diciendo hasta cuánto puedes tolerar, cuánto fuerza tienen tus miedos y tus inseguridades como para que te tan rígido, para que no te atrevas a expresar honestamente quién eres tú en esa casa. Porque esto es clave de Saturno por casa. Saturno no quiere que te vuelvas una armadura rígida, sino te está pidiendo que esta maestría, esto que vienes a desarrollar, esté lo más conectado posible con tu esencia. Desde un punto de vista evolutivo, Saturno es el cuerpo, es el vehículo del ego. Entonces, ¿quién soy yo? Mi cuerpo físico tiene que estar lo más conectado posible con mi esencia verdadera. Entonces, esta maestría no es para ser rígido, sino para generar una esencia, para un vehículo para la esencia. Por ejemplo, Saturno en la casa 2. A nivel material, tu capacidad, la maestría en generar abundancia de recursos, que esté realmente conectado con tu esencia, con lo que tu yo esencial realmente quiere generar. ¿Cuánto dinero tu yo esencial quiere tener? ¿Cuántas posesiones realmente quiere tener? O tu capacidad de co-creación, que sea honesta con quién eres tú. Si está excesivamente, tengo mucho dinero para que los demás no vean mis inseguridades, eso no es honesto con tu esencia. O por ejemplo, Saturno en la casa 3. La capacidad de comunicación y entender tiene que estar asociado con lo que tú realmente quieres comunicar y aprender. No que lo que los demás valoran como algo inteligente, ¿me entiendes? No es para los aplausos saturnino. Ahí está la clave del aprendizaje. Y por último, para ir cerrando, Saturno por casa nos va a pedir que seamos lo más realista posible en ese escenario. Lo más realista posible en ese escenario. No fantasía, no imaginación, sino que pongamos los pies en la tierra y veamos qué estamos evadiendo, qué estamos evitando, qué no queremos enfrentar de esa área o de ese signo, donde tenemos absoluto miedo, inseguridad y cobardía y no nos atrevemos a hacerlo, y qué nos da flojera, qué nos da modorra, porque Saturno en esa casa no va a soportar flojera ni modorra. O sea, Saturno patada en el trasero a los que no se atrevan a hacer eso. Ahora, a nivel de signo,
lo primero que quiero hablar es que la clave está en la casa, en el elemento del signo. La maestría, si estábamos hablando de un signo de fuego, Aries, Leo, Sagitario, la maestría está en el fuego, en la acción, en el movimiento, en la confianza y la fe. Y ahí es donde voy a sentir justamente las limitaciones. Ahí están mis inseguridades. No confío en mí, me cuesta actuar impulsivamente, me cuesta lanzarme solo, me cuesta tener confianza en la vida, confianza en mí mismo. En aire, la dificultad y el aprendizaje va a estar desde la inteligencia, la capacidad de asociar, la capacidad de comunicar y de la interacción social. Entonces un Saturno en aire que va a sentir, puede sentir de pequeño que no es tan inteligente, puede sentir dificultades para interactuar socialmente con los otros, se puede sentir muy solo Saturno en un signo de aire, al igual que una casa de aire, hay una limitación en lo social. Un Saturno en agua, que va a sentir, ¿dónde está la limitación? ¿Dónde está el aprendizaje primero? En las emociones. Un Saturno en signo de agua, en casa de agua. No es que no seas en el sentido clásico de la astrología que tú dices, es que yo tengo Saturno en Cáncer, entonces me dificultan las emociones. Y así es. No. Saturno en agua es todo lo contrario. Tú vienes a aprender a desarrollar una maestría del mundo emocional. No es que vengas a evitar el mundo emocional. Tu respuesta va a ser evitarlo, ¿me entiendes? Normalmente. Saturno en casa de agua, no quiero sentir. Me rigidizo para no sentir emociones. Cuando justamente es el aprendizaje de lo emocional para poder expresarlo con conciencia. El vínculo íntimo con el otro. Y por el otro lado, Saturno en signos de tierra. ¿Cuál es el aprendizaje? La tierra, lo concreto, la capacidad de materializar, de lograr perseverar, de lograr objetivos y resultados, ordenarse, va a depender del signo. Y ahí es donde van a estar las limitaciones que voy a sentir probablemente con ese Saturno en signo de tierra. Limitaciones concretos en proyectos, en temas no económicos, en temas materiales, en temas de abundancia, en el cuerpo también. O sea, Saturno en signo de tierra significa que tengo que aprender a conectarme muy bien y manejar el tema del cuerpo. Lo que el cuerpo me dice, sobre todo si está, por ejemplo, en Virgo o en Tauro, el tema del placer y el disfrute de lo físico. Entonces, lo primero es darnos cuenta cómo vivimos el elemento donde está Saturno. Y también podemos hacer el juego de cómo vivimos elementos asociados a las casas, porque la casa 4, 8 y 12 son casas de agua, y así sucesivamente. ¿Cómo me sintonizo con eso? ¿Lo estoy evitando? ¿Qué miedos tengo? ¿Qué inseguridades tengo? Teniendo claro que la vida está a la disposición nuestra para hacernos cargo de esa área o de ese signo, y poder ser capaz de expresar con conciencia esa energía. No es para evitarla, todo lo contrario. Hasta aquí quiero dejar este video. Después quiero hacer un video donde voy a hacer una pasada. Ahora hablé de casa 2 y casa 3 para que les quedara como ejemplo. Pero después voy a hacer otro video donde vamos a ver por signo y por casas. Espero que les haya servido, que estén súper.